posterior a las que conocemos hoy en día. Anteriormente, y no sé si algunos ejercieron, porque veo muchas caras jóvenes, pero anteriormente a la promulgación de la Constitución teníamos la ley de arrendamiento, la ley de regulación de alquileres, que es una ley de 1960 y regía todo lo concerniente a regular el canon de arrendamiento. Y la otra ley era el decreto legislativo sobre desalojo de vivienda, que era de 1947. Yo creo que Omar sí pudo ejercer con esa ley, pero esta ley tuvo una vigencia de 52 años. Y como les dije, a la promulgación de la Constitución, estas normas quedaron de efecto preconstitucional. Pero a partir de allí nacen otras leyes, y que es el sentido verdadero de que las leyes deben derogarse por otras leyes. Y así tenemos la primera que surgió, es la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999. Esta ley rigió por mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, más o menos 5 años o 4 años, en el sentido que tenía armonizado todo lo relativo a las relaciones arrendaticias. Luego surgió la ley contra el desalojo y desocupaciones arbitrarias de vivienda, que es de 2011. Luego sobre la ley sobre la regulación y control de arrendamiento de vivienda, que también es del 2011. Y posteriormente la ley vigente, que es la Ley para la Regulación de Uso Comercial, que es de 2014, que es la ley actual. Haciendo abre boca sobre las normativas, tanto las derogatorias por la Constitución y como las actualizadas, es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver ahora, que es sobre las tendencias jurisprudenciales en materia arrendaticia. He intitulado, si se quiere, en cada sentencia que voy a esbozar, he denominado, pues le he dado un título a cada una de ellas para tener mayor sentido al momento de que estuviésemos hablando de ello, por cuestiones metodológicas. Entonces, comencemos con agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Bueno, la Sala de Casación Civil ha establecido, y así dos vertientes, ha establecido dos vertientes en cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Y ha dicho, para la demanda de desalojo no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. El agotamiento de la vía administrativa solo es válido o lícito o procedente cuando se requiera luego intentar o pedir al juez que se decrete una medida cautelar de secuestro. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 40, literal L de la ley especial, la ley de arrendamiento de uso comercial, ella contempla que sobre las prohibiciones, ese artículo 40 dice, se prohíbe dictar medidas cautelares de secuestro mientras no se haya agotado la vía administrativa. Entonces esto nos lleva hasta allá y nos dice, bueno, no puedo, porque es que los abogados entendimos mal en principio y muchos me han preguntado al respecto que deben agotar la vía administrativa y no es así, solo para
para ser ganancioso de una medida cautelar de secuestro, si intentas la vía administrativa ante el SUNDE, pero me dice, oye, pero son 2 procedimientos, eso es larguísimo. No, porque la misma normativa que acabo de señalar del artículo 20, literal L, nos dice que transcurrido 30 días ya se entiende agotada la vía administrativa. Es decir, claro, tú tratarás en el SUNDE, por ejemplo, buscar la notificación del arrendatario para que se entienda ese impulso procesal. Entonces tú tienes que tratar de impulsar ese mini procedimiento, pero llegue a donde llegue, los 30 días, el lapso que te da de los 30 días, tú pides copia certificada de esas actuaciones y te va a la jurisdicción o al Poder Judicial o tribunal, te vas con tu libelo de demanda, que obviamente dentro del marco del contenido de la carta liberal tienes que pedir, como un capítulo aparte, la medida cautelar de secuestro acompañando el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, sobre esta situación, la sala ha dicho que solo se requiere en la vía administrativa, agotar la vía administrativa cuando sea necesario luego en la jurisdicción pedir una medida cautelar de secuestro. Si no es así, puedes ir directo a la jurisdicción e intentar tu demanda de desalojo. Para los que les gusta anotar los datos de la sentencia, es de la Sala de Casación Civil, sentencia 137 del 2 de abril de 2025. Sí, la Sala de Casación Civil, ya dije que era de uso comercial. Sí. Otro título es arriendo de vivienda bajo la modalidad de local comercial. No sé si ustedes se han topado con eso. Ciertamente hace muchos años a mí se me consultó sobre la situación y en la ley no hay ninguna prohibición. Y recordemos que en materia, si no hay, la ley no está expresamente prohibido, está permitido. Entonces no está expresamente ninguna prohibición de que no puedas hacerlo. Un árabe en el centro de la ciudad de Barinas me dice que si él puede alquilar un apartamento para depósito de mercancía. Y yo le dije que sí. Y desde ese entonces he trasladado, si se quiere, esa situación hasta las casas de Alto Barino, una quinta o qué tal cosa, y no le he visto todavía la prohibición o la ilicitud como tal. En una oportunidad vi que la Sala de Casación Civil dijo que esto es una especie de simulación y es ilícito y es un fraude a la ley establecer, pero ¿cuál es el fraude? ¿Dónde está? ¿Cuál es la normativa que lo prohíbe? No hay normativa que lo prohíbe como tal. Y recientemente la Sala Constitucional, en sentencia, para lo que está en sentencia 767 del 21 de mayo del 2025, estableció enfáticamente que es válido el arrendamiento de vivienda para el uso comercial. Y esto era, en el caso que les explico, era un apartamento en el centro y en verdad era para utilizarlo como depósito. Pero tiene algunas condiciones, y eso sí vislumbré que ese tenía que decir depósito para mercancía seca, no podía decir para vivienda unifamiliar.
depósito para mercancía seca, le puse yo en aquel momento, y además otro requisito y muy importante es que quien le alquiles sea una empresa, una compañía. ¿Por qué? Porque las compañías no son sujetos de vivienda, pero destinados a uso comercial. Entonces, esas son cosas que uno tiene que revisar. Y sí, la compañía no puede ser sujeto de vivienda, no vaya a inventar algo, por si es una persona natural, luego diga, vaya, se está viendo así. Entonces, quiera luego apropiarse de la vivienda porque es una persona natural y de repente sí es sujeto de derecho, pero las compañías no. Otro es el desalojo de niños en inmuebles. Esto está pasando mucho, ¿verdad? Que es un inmueble de uso comercial. Esto está pasando que una vez que de repente termina el contrato, el arrendatario empieza a mudar, como si fuese su casa, camas, utensilios, y los niños, y la cuestión, y entonces hace casi una casa o un cuarto allí, para cuando de repente venga la ejecución de la sentencia se encuentre con ese escenario. Epa, esto no es un inmueble de uso comercial, aquí hay niños o qué tal cosa. Lleva consigo una garantía que siempre hay que velar por el interés superior del niño. Pero ya la Sala Constitucional, en sentencia 642, de fecha 35 de 2023, estableció que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes adultas. Y le digo, por supuesto. Entonces, como no son sujetos de derecho de esa situación, de ese contrato de arrendamiento, porque se hizo entre adultos, entonces tienen que responder los adultos. Y tú como adulto dijiste, o cuando se pusieron de acuerdo para el pacto y suscribir el contrato, dijiste que era para comercio y tuviste que enseñar tu registro de comercio, toda una serie de cuestiones. Entonces la sala dijo que tampoco, o sea, no es válido seguir con el desalojo cuando en el inmueble existan niños, inmueble de uso comercial existan niños. Otra de las denominaciones, y aquí está la jurisprudencia quebrada, como quien dice, que es sobre la inecta acumulación de pretensiones. La Sala de Casación Civil ha dicho que existe inecta acumulación de pretensiones cuando tú demandas el desalojo y por otra parte demandas los daños y perjuicios o la falta de pago como de los cánones de arrendamiento por cuestiones de daños y perjuicios. La Sala de Casación Civil enfáticamente lo ha manejado así y la ha ratificado durante mucho tiempo. Yo en el ejercicio, en vista de todo esto, cuando hacía el nivel de la demanda y en el petitorio, expresaba una sentencia de la Sala Constitucional sobre las pretensiones principales y las pretensiones subsidiarias, que era en sí que si el tribunal de instancia verificaba que una pretensión principal, por ejemplo, el desalojo de vivienda por falta de pago, ya no tenía que
revisar más ninguna de las otras pretensiones que venían abajo por decir. Pero si declaraba esa pretensión sin lugar, pero si había, tendría que revisar la subsidiaria, que era los daños y perjuicios por falta de pago. En sí que le hacía un juego en cuanto a que las pretensiones principales y las subsidiarias, para que no me jugara la inecta acumulación de pretensiones que establece el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Pero ahorita, o sea, la Sala de Casación Civil sigue con su ratificación y ha estado allí que allí hay inecta acumulación, pero la Sala Constitucional, no cité la sentencia de la Sala de Casación Civil, bueno, es la 357, muy reciente, del 25 de junio del 2025, donde reitera su criterio que sobre la inecta acumulación de pretensiones, y que dice que es inadmisible una demanda cuando se excluye mutuamente, cuando sus pretensiones excluyen mutuamente. Pero la Sala Constitucional ha dicho, según sentencia 447 de fecha 1 de abril del 2025, ha dicho y ha ratificado, porque ya hay una del 2024, que es perfectamente válida solicitar el desalojo y la falta de pago, porque la Sala Constitucional se basa en que no puede entonces establecerse dos procedimientos, agotarse dos procedimientos para un mismo fin. Es decir, yo busco el desalojo, aunque hoy en día a veces la falta de pago o la indemnización por falta de pago es muy efímera, o sea, a veces tú sumas y no da ni siquiera 200.000 bolívares o algo así. Entonces, ¿para qué? A lo mejor la dejas así, pero no la puedes dejar sin mencionar, porque precisamente ella va unida con la primera, que es la falta de pago de 2 o más mensualidades, conforme el artículo 40, literal A. Entonces, ¿cómo le demuestras tú al juez que hay falta de pago? Bueno, porque tú tienes que señalar el mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, al valor de tanto. Entonces tienes que señalar cuáles son cuáles son los meses debitorios. Entonces, la Sala Constitucional ha dicho, es un esfuerzo innecesario, va contra el principio de celeridad procesal, economía procesal y a la tutela jurídica efectiva. ¿Por qué? Porque no puedes de repente hacer dos procedimientos para conseguir una sola vertiente. O sea, no puedes hacer dos procedimientos que generalmente para los litigantes que sabemos es cansona. O sea, seguir dos procedimientos en los tribunales en materia de desalojo y que luego que consiga la primera voy a tratar de buscar la otra. Cuando yo en un juicio de Sabaneta duré 10 años para desalojar. Y entonces después de esos 10 años, me declararon que sí, que el señor debía, pero ahora tengo que, para ver cuánto voy a cobrar para ir a la indemnización. Por favor. Entonces, la Sala Constitucional ha dicho que sí es válido y es procedente, y la ha ratificado, de
que cobrar, o sea, interponer la pretensión de arrendamiento, de desalojo por falta de pago y las indemnizaciones de las cuotas no pagas o las cuotas insolutas. Otro de los puntos es la tácita reconducción. Para los que anotan los datos, se refiere a la Sala de Casación Civil, sentencia 305 del 6 de agosto del 2022. Yo le dije los datos de la Sala Constitucional, la anterior. Sí, es, ok. Ok, entonces sobre la tácita reconducción, ¿qué ha dicho la Sala de Casación Civil sobre la tácita reconducción? Que una vez vencido el contrato de arrendamiento y agotada la prórroga legal arrendaticia, cesa la relación arrendaticia. Cualquiera dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Sí, ciertamente, allí se presentan varios escenarios sobre la situación, porque la sala ha dicho que no, en ninguna oportunidad se atrevió a decir lo que es sobre la prórroga legal arrendaticia, que la prórroga legal arrendaticia para la ley de 1999 sí expresaba en el artículo 39 que la prórroga comenzaba de pleno derecho, expresamente lo establecía. Esta ley de uso comercial, de arrendamiento de uso comercial, en el artículo 26, nada dijo sobre la que comenzaba de pleno derecho. Pero ahorita la Sala de Casación Civil dice que una vez que termina el contrato de arrendamiento, la prórroga legal arrendaticia comienza de pleno derecho. Bueno, no lo dice la norma, pero sí, pero bueno, lo digo. ¿Qué hacíamos los abogados en ejercicio respecto? Y es lo que yo le recomendaba a los clientes, era que notificara al arrendatario, aunque sea por correo, por WhatsApp, por una carta, lo que sea, al inquilino, porque no había una norma expresa que lo determinara, como lo hacía en la ley de arrendamiento de 1999. Entonces, como no estaba, ¿no? Sí, exacto, que no se iba a renovar el contrato y que tú sabes que los contratos de arrendamiento deben de hacerse por contratos fijos, o sea, a término fijo. No, ya no existe eso de que pongamos los contratos prorrogables por igual término que tal cosa, porque eso se te hace interminable. Entonces, el plazo es fijo y sin renovación. ¿Por qué esto? Bueno, para evitar que si el inquilino, un buen inquilino, quiere continuar, nuevamente se le hace un contrato de arrendamiento. Y en caso de que no se haga, ahí no te espera. Ahora, ahí vamos. Aquí surgen varias situaciones con motivo de esta jurisprudencia de la Sala de Casación Civil. Situaciones posteriores a la prórroga legal. Recordemos que venció el contrato, se discurrió completamente la prórroga legal arrendaticio y cómo queda el inquilino. Aquí surge que esta sentencia dice que la obligación del arrendatario es restituir el bien inmueble. O sea, tienes que entregar el inmueble. Pero habrá abogados que le dicen, mire, ya voy.
Eso no es tan así. Vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, nacen otras situaciones, que es que el arrendatario empieza y va a los tribunales a hacer las consignaciones inquilinarias. Eso no le vale de nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta sentencia, este inquilino es un poseedor sin título legal. Y esto de poseedor sin título legal no le da motivo para ir a la jurisdicción y hacer las consignaciones inquilinarias. Pudieras hacerlas, pero cuando yo te demande, por decirte, por falta de pago, por cualquier otra cuestión, ya vamos a decir cuál es la pretensión correcta para estos casos, entonces yo te demando y no me vas a venir a decir que tú eras arrendatario, pero ahora eres un poseedor, un detentador de la posesión allí sin título legal. Pero pudiera ser entonces que el arrendatario pacte con el arrendador y le diga, bueno, vamos a hacer una cosa, como sucede a veces. Tú me estabas pidiendo $500 por el local, yo te voy a dar 700. No, tal es la discusión, pero empezó el arrendatario a pagarle y el arrendador a recibirlo. Si esto pasa, figúrate que es fuerte, porque entonces aquí sí se convierte en otra relación arrendaticia. Y aquí sí se hubiese hablado de tácita reconducción. Entonces, estas situaciones sí hay que tener cuidado, porque si el inquilino paga y el arrendador recibe y lo deja allí, está aceptando todos sus términos, los convenios que están haciendo con esa situación. Entonces, depósito de... Pero ya te dije que... Es lo que él dice, cuando recibe el que está rentando, ahí se embromó. Pero si él no recibe, así el otro haga los depósitos de consignaciones, está haciendo... Sí. Si lo retira también. Claro, si lo retira también, sí, ahí se embromó. Si vas al tribunal y lo retira, bueno, un harakiri. Sí, se hace un harakiri. Otra de las situaciones que puede suceder es que el arrendatario interponga, que sucedió en otra sentencia, sucedió que interpuso una querella interdictar posesoria de amparo. Y uno se dice, bueno, él quedó en el limbo, pareciera, ¿no? En aquel momento se le venció el contrato, se le venció la prórroga legal. ¿Qué hago? Algún osado abogado le digo, bueno, vamos a interponer un interdicto posesorio de amparo por perturbación a la posesión, que no sé qué. La sala también le dijo, en ese entonces le dice, mire, usted es un poseedor precario. Usted nació con la precariedad en la posesión. Usted nunca puede ser poseedor legítimo para interponer ese tipo de pretensión. Entonces, ¿por qué? Porque para interponer el interdicto posesorio de amparo por perturbación tienes que tener la posesión legítima. Y el arrendatario, como se llame, porque ya no tiene ni título, no puede hacerlo. Sí, porque es que la misma sentencia le dice que eres un poseedor sin título, eres un detentador, no tienes la posesión legítima. ¿Y sabes por qué no tienes la posesión legítima? Porque nada más y nada menos te falta el animus domini, el ánimo de poseer la cosa como tuya propia.
Y cuando falta ese requisito, pero primordial para tú poder ser poseedor legítimo, no puedes, por lo tanto, declarar inadmisible porque no tiene la cualidad para ello. Entonces, no se puede hacer nada allí respecto a lo que es el arrendatario como tal. En todo caso, en las situaciones que le dije, es como un pataleo a ver si sale a flote de la piscina, pero en ninguna va a salir a flote, salvo aquella que dije, que si yo te pago y tú me recibes, por fin, ahora sí, descanso. Bueno, entonces, ¿cuál sería entonces la pretensión? Que una vez que termine el contrato de arrendamiento y la prórroga legal, es la establecida en el literal G del artículo 40 de la ley especial. Y ese artículo, esa literal G, lo que te habla es que vencida, que las partes no hayan establecido ningún tipo de prórroga ni hayan establecido renovación del contrato como tal. Entonces, el arrendador, bajo la figura de esa causal de desalojo, puede intentar el desalojo del arrendatario que se le haya agotado el lapso o extinguido el lapso del contrato y luego el de la prórroga legal, porque quedó un limbo jurídico y dicho por la misma sala que quedaste sin título, ya no eres nada, no eres simplemente un detentador, y casi que le dice que es un invasor, pero eso le toca a Omar hablar. Ok. Otra de las pretensiones, bueno, entonces como le dije, que es la pretensión esta del artículo 40, es la única vía porque no en el contrato que se suscribió no se estableció prórroga alguna ni renovación de ningún tipo, por lo tanto, entrégueme el inmueble y prospera, bueno, 100%. Otra de las figuras que ha tenido cierta situación es el canon de arrendamiento en moneda extranjera. Esto ha traído, en principio, pues, yo no sé si el que ejercía y tenía que hacer los contratos de arrendamiento iba a la notaría y la notaría le decía, no, así no. Póngale esta coma y póngale este punto y que nada hable sobre moneda extranjera ni dólares de ningún tipo. Y después entonces se hacía de esta forma en dólares y después en bolívares y le decía, no, primero pon que es pagadero en bolívares y no en moneda extranjera ni no en dólares. Oye, eso era todo un cambio. Ahora lo quitaron. Bueno, eso, ya vamos a hablar de esto. Y la Sala de Casación Civil, mediante sentencia 335 del 6 de junio de 2024, estableció que ciertamente que es válido, es procedente el pago del canon de arrendamiento en moneda extranjera. Ahora surge la duda que ya también el dólar pareciera que se está devaluando. Entonces hay que, o sea, se redactaba el contrato de arrendamiento y se decía que se pagara, o sea, que eran tantos dólares, y luego uno se daba cuenta que esos dólares
ya se esfumaba porque te pagaban en bolívares. Pero dándole la vuelta a la situación, y como quiera, que el euro también es una de las monedas de mayor valor que ha establecido el Banco Central de Venezuela, entonces se está haciendo en euro. Entonces, para forzar un poquito más y poder darle un alivio, un respiradero al bolívar, en el sentido de que ya no se te devalúa tanto ese bolívar y el euro te puede ayudar a soportar esa carga. Ciertamente que muchos de los arrendatarios no les gusta pagar en esa situación en euro, pero el convencimiento es que si te quieres hacer valer, si quieres seguir adelante, tienes dos opciones: o te vas a la jurisdicción o al SUNDE, o seguimos con el contrato en buena lid. Entonces, yo creo que de esa forma puede acceder a que los contratos se hagan en euro, porque también así lo ha establecido el Banco Central de Venezuela. O sea, que tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Constitucional ha establecido el criterio y ya ratificado que se pueden establecer y fijar el canon de arrendamiento en moneda extranjera. Ahora surge una reflexión al respecto. En principio le dije que una ley deroga otra ley cuando hablábamos que en la entrada en vigencia o en la promulgación de la Constitución, de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, dejaron atrás algunas normas preconstitucionales y luego de ello nacieron estas leyes que tenemos vigentes, pero estas vinieron a suplir, pero derogando las anteriores, porque el proceso es una derogatoria de la norma como tal. Entonces, cuando uno analiza la sentencia de la Sala de Casación Civil, que enfáticamente dice que hay que pagar o se debe fijar en dólares o en moneda extranjera, se debe fijar los cánones de arrendamiento, uno dice, aquí hay una intervención forzosa. Lo que se quiere que se convierta aquí la Sala de Casación Civil en un legislador positivo. ¿Por qué? Porque si bien hay una derogatoria tácita de la norma como tal, porque el artículo 41, literal E, establece y dice, o sea, cuando la norma dice que se establecerá, se prohíbe, en las prohibiciones del artículo 41E, dice que se prohíbe fijar canon de arrendamiento en moneda extranjera. Pero la vuelta se la da la Sala de Casación Civil y dice, un momento, sí se puede, claro, en esto está revisando también la economía y la situación imperante en el país, y dice que no puede seguir en bolívares y que sería plausible que se pague el canon de arrendamiento en moneda extranjera, y se verificará cuál moneda, si es el dólar o es el euro. Pero es una especie de, cuando digo que es una derogatoria tácita, es porque cuando hace el análisis, tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Constitucional, dice que es la ley del Banco Central, o la modificación o reforma que se le hizo a la ley del Banco Central en diciembre del 2015, queda derogada prácticamente estas normas. Y recordemos que la ley de arrendamiento de uso comercial es del 2014
Y si es del 2014, entonces pareciera que esta ley del Banco Central arropa por incompatible con la ley de arrendamiento inmobiliario, y por eso no le da entrada o vigencia a esta norma del artículo 41, que es una norma expresa, que dice no podrá fijarse canon de arrendamiento en moneda extranjera, pero sin embargo la sala, que es un tribunal de la República prácticamente, de los más elevados tribunales de la República, pero no es un legislador. Y como sabemos que para la derogatoria de una ley se requiere otra ley, o sea, una ley deroga otra ley y debe cumplirse con el mismo procedimiento de creación. Es decir, que para la derogatoria de una ley es casi igual que para la creación de esa ley, pero al sentido contrario, uno lo crea y la otra la deroga. Y eso es una potestad que la tiene nada más el Poder Legislativo y no la Sala de Casación Civil. Y sí lo puede hacer de repente, de acuerdo a la potestad que tiene la Sala Constitucional, pero no es el caso cuando se pronunció, porque esta norma de esta sentencia de la Sala Constitucional que se pronunció sobre que sí se puede fijar el canon de arrendamiento en moneda extranjera, no digo que era vinculante. Sin embargo, la Sala Constitucional lo puede hacer porque es el último intérprete sobre la constitucionalidad de las leyes de acuerdo al artículo 335 constitucional. Pero no lo digo de esta forma. Por lo tanto, no es una sentencia o una jurisprudencia vinculante como tal. Pero los tribunales de instancia deben ceñirse o deben regirse por las máximas que establece los tribunales o por la sala, en este caso la Sala de Casación Civil, la Sala Constitucional. Uno porque tiene la especialidad, que es la Sala de Casación Civil, que tiene la especialidad sobre la materia civil, y otro porque es la Sala Constitucional, que es la que tiene la potestad de poder interpretar las normas. Entonces, como ven, y en reflexión, hemos estado en una arena movediza, en aguas turbulentas con estas cuestiones de la jurisprudencia. Lo que nos llama es precisamente a estar pendiente de estas tendencias jurisprudenciales, de seguir sus pasos, porque ¿qué es lo que está pasando? Que aquí no importa si se gana o se pierde, o esto, mira, va a depender si se gana o se pierde un caso en materia arrendaticia, si tienes la capacidad de actualizarte en materia jurisprudencial. ¿Por qué? Porque es la que te está indicando, porque esto nos indica que no solo es la ley, porque la ley quedó como estática, quedó allí, y la interpretación la hace en la materia que queremos, en la materia que estamos estudiando, la materia de arrendamiento. Quien tiene la batuta hoy en día es la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional. Entonces, vamos a estudiar al respecto. Muchas gracias. Bien, comienza la sesión de preguntas, interrogantes, dudas.